Son personas cuyo primer impulso es leer, hablar, pensar, comentar y participar en cualquier cosa que sea, parapsicológica, o espiritual. Es el único requisito para ser miembro. Hay quien puede estar en el club sin saberlo. ¿Qué hacen esas personas para ser así? La respuesta más común es tener la experiencia o formar parte de un fenómeno que no puede explicarse por las modernas enseñanzas científicas, filosóficas o religiosas. Mientras unos se lo quitan de encima, lo esconden debajo de la alfombra y lo olvidan, otros, los que acaban siendo miembros, procuran encontrar respuestas. Yo llegué a ser miembro porque no pude encontrar otra fuente de información. Por desgracia, la información que yo estaba buscando era verdaderamente escasa, incluso en este extraño viejo, nuevo mundo. Pero al menos había algunos que se tomaban en serio la posibilidad de que el segundo estado podía ocurrir y ocurría realmente. No tardó en quedar claro que la organización clandestina había surgido hacía más de un siglo o aún más, cuando la ciencia actual empezó a organizar las ideas del hombre y a apartarlas del conocimiento irracional y sin fundamento. En semejante esfuerzo de depuración, todo aquello que no superara la prueba empírica era implacablemente rechazado por la comunidad científica. Y quienes seguían manteniendo las creencias rechazadas perdían su reputación. Si persistían en el empeño y querían seguir estando en activo, y ser aceptados por la sociedad, no les quedaba más remedio que seguir practicando de manera clandestina sus ideas secretas y ofrecer otra imagen públicamente. Muchos de los que rehusaron practicar este engaño llegaron a convertirse en mártires. Hasta la fecha sigue imperando, en gran medida, idéntica actitud en esta sociedad ilustrada. De los profesionales conocidos por sus colegas como partidarios de la parapsicología o cosas similares, tal vez haya 5 que siguen despertando admiración e inspirando respeto públicamente por su trabajo, ya sea la medicina, la psicología, la psiquiatría o las ciencias físicas. Creo que ya he estado con todos ellos. Lo malo es que sé más que ellos, mejorando lo presente. Porque no saben gran cosa del segundo estado ni del segundo cuerpo. Pero lo que más me ha gustado ha sido la gente a la que he conocido en la organización clandestina. A estas personas las he encontrado en poblaciones pequeñas, grandes ciudades, empresas, grupos parroquiales, universidades, hasta en la Asociación Americana de Psiquiatría. Por lo general son personas verdaderamente amables. Son animados, con un cálido sentido del humor. Forman un grupo alegre capaz de reírse llegado el caso hasta de las cosas que les interesan seriamente. Tengan o no esa intención, son el grupo con más altruismo y empatía de todas las personas que conozco. No es casual que sean también los más religiosos en el verdadero sentido de la palabra. Aunque parezca lo contrario, no es mi intención despreciar las demás fuentes y materiales descritos en los escritos parapsicológicos disponibles. Cada uno tiene su propia versión de la verdad, y quizás haya muchas verdades. He participado en sesiones con algún medium, he formulado preguntas concretas y he recibido respuestas vagas que me parecían meras evasiones en vez de las respuestas directas que tanto buscaba. Sin embargo, más adelante me quedé atónito al participar en un experimento de segundo cuerpo que corroboró para mí y para otras personas la autenticidad de la capacidad del mencionado medium. La verdad es ciertamente un misterio. La obra de Edgar Cayce, una figura venerada prácticamente como un santo en el mundo de la parapsicología, ha sido indudablemente la más conocida y analizada, si bien resulta increíble en términos de la ciencia y la medicina actuales. Más concretamente, fue una manifestación de la verdad por mucho que la historia no lo recoja salvo en algún oscuro archivo. Hoy día, 20 años después de su muerte, no se sabe más que entonces sobre aquello en lo que consistía su capacidad y cómo funcionaba. Sus lecturas, readings eran útiles, pero es muy difícil establecer su relación directa con la existencia del segundo estado. Lo confirmó, pero no lo explicó. En este ámbito hay mucho material difuminado por la bruma de arraigados condicionamientos religiosos. Esto lo deja abierto a interpretaciones, que es lo que se han aprestado a hacer los traductores de Cayce. También ahora hay personas que pueden realizar cosas parecidas a las de Cayce. Una de ellas hizo un informe físico bastante acertado de mí y proporcionó algunos datos generales de mis actividades en el segundo estado que no fueron ni esclarecedoras ni demostrables. Pero eso no fue óbice para que me convencieran de la validez de sus capacidades. Otra verdad para mí y para otros participantes, pero no respuestas directas utilizables ante un tribunal. Varios parapsicólogos me han hecho lecturas de vida, todos con vagas generalizaciones, aunque se han mostrado incapaces de darme respuestas claras y directas a preguntas sencillas. Si son auténticos, ¿y quién soy yo para decir que no lo son? Estos parapsicólogos deben tener muy limitadas sus percepciones concretas. O tienen algún problema a la hora de traducir los símbolos en un discurso articulado. Entiendo perfectamente que pudiera ser esto último. Fue en mis lecturas y contactos con esta rama del pensamiento humano, a quien cariñosamente denomino la organización clandestina, donde finalmente encontré sólidas respuestas a lo que me estaba ocurriendo. Fueron hallazgos que jamás me habría creído de no haber estado implicado personalmente. Al mismo tiempo fue consolador descubrir que yo no era un caso único. ¿Qué fue lo que descubrí? Lisa y llanamente, que estaba efectuando una proyección astral. La pista me la había dado el Dr. Bradshaw, aun cuando él solo había oído hablar vagamente de tales cosas. Para los profanos, la proyección astral es el término que se aplica a la técnica de abandonar temporalmente el propio cuerpo y moverse en un cuerpo inmaterial o astral. A la palabra astral se le han atribuido muchas connotaciones e interpretaciones, ya sean científicas o no. La palabra científico se emplea con cautela porque en el mundo científico moderno, por lo menos en Occidente, tales cosas ni se reconocen ni se admite seriamente que sean posibles. La situación es bien otra a lo largo de la oscura historia de la humanidad. La palabra astral hunde sus raíces en antiguos acontecimientos místicos y ocultos relacionados con la hechicería, la brujería, los encantamientos y otras aparentes estupideces que el hombre moderno mira despectivamente como si no fueran más que idioteces y supersticiones. Como todavía no se ha hecho ningún intento serio de profundizar en este tema, todavía no sé lo que significa la palabra astral. Por eso prefiero emplear los términos segundo cuerpo y segundo estado. Este tipo de literatura, aún floreciente, describe un mundo astral compuesto de muchos niveles o planos a donde van las personas cuando mueren. La persona que viaja en su cuerpo astral puede efectuar breves visitas a esos sitios, hablar con personas muertas, participar en actividades allí, y regresar al mundo físico sin sufrir aparentemente el menor daño. Ha habido veces en las que he esperado, rezado fervientemente para que esto último fuera cierto.
Según los ocultistas, hay que pasar por un arduo entrenamiento o, mejor aún, desarrollo espiritual, para llevar a cabo esta milagrosa hazaña. Estas enseñanzas se han debido transmitir en secreto a lo largo de la historia para quienes han llegado a alcanzar la iluminación suficiente para recibirlas. Claro que, de vez en cuando, había quienes revelaban el secreto o aprendían accidentalmente la técnica. En el pasado se les ha canonizado, censurado, quemado, vilipendiado y encarcelado por semejante revelación pública. Precisamente, esto no me augura un futuro muy prometedor. Muchas de mis anotaciones coinciden paradójicamente con este punto de vista ocultista del tema, lo cual me dejó muy impresionado. Utilizando una interpretación y traducción libre al idioma moderno, muchas de ellas coincidían con exactitud. También quedaban muchas cosas sin decir, aunque no sé por qué. Según la literatura parapsicológica clandestina, la historia religioso-mística del hombre hace referencia constantemente al segundo cuerpo. Mucho antes de que aparecieran el cristianismo y la Biblia, las culturas de Egipto, India y China, por citar algunas, acogieron la idea del segundo cuerpo como algo habitual. Los historiadores han encontrado referencias una y otra vez, si bien les remitían a la mitología de la época. Leyendo la Biblia desde este punto de vista, la creencia en el segundo cuerpo se confirma en numerosas ocasiones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En la Iglesia Católica se encuentran muchos testimonios de santos y otras personalidades religiosas que han tenido este tipo de experiencias, en ocasiones por su propia voluntad. Incluso en el protestantismo hay devotos que relatan haber tenido experiencias fuera del cuerpo en el transcurso de ciertas formas de éxtasis religioso. En Oriente, el concepto del segundo cuerpo goza desde siempre de una posición natural y aceptada en la realidad. Es objeto de estudio como tal, al tiempo que numerosos libros de la organización clandestina y autoridades de los estudios orientales abundan en el concepto de segundo cuerpo. Hoy deben existir adeptos, lamas, monjes, gurús y otros que poseen poderes mentales y físicos, entre ellos la actividad del segundo cuerpo, en abierta contradicción con el conocimiento científico actual. Nuestra sociedad materialista los ha olvidado en buena medida porque no pueden reproducirlos en el laboratorio. Existen centenares de historias de experiencias fuera del cuerpo en los archivos de diversas organizaciones de investigaciones parapsicológicas nacionales y extranjeras. Informes que se remontan como mínimo a 100 años atrás, y hay muchos más en diversos escritos antiguos. Están ahí para quien desee investigar el fenómeno. Prácticamente todas estas experiencias son acontecimientos espontáneos que se dan una sola vez. Suelen suceder cuando el individuo en cuestión se halla enfermo o debilitado físicamente, o bien durante crisis emocionales intensas. Todos parecen muy subjetivos, sin perjuicio de que la inmensa mayoría están demostrados. En el siglo XX se han publicado varias colecciones impresionantes de estas experiencias, que son lectura obligada para quien esté interesado en el tema. Su punto débil es que la mayoría son meros relatos, apoyados en conjeturas. No hay nada concreto basado en el examen directo o la experimentación. ¿Por qué? Está claro que porque no se ha efectuado ninguna investigación seria. Son muy raros los casos publicados sobre personas capaces de provocar deliberadamente y a voluntad el segundo estado, y moverse en su segundo cuerpo. Puede que haya más, pero en la historia reciente solo hay dos dignas de mención. Sí ha habido y hay otros casos, se han guardado los resultados para sí. El primero es el de Oliver Fox, un inglés muy activo en la práctica y la investigación parapsicológicas. Publicó informes bastante detallados de experiencias fuera del cuerpo y técnicas para lograr este estado. Mereció escasa atención, salvo en la organización clandestina, hacia 1920. Sin embargo, intentó seriamente enmarcar esta experiencia en los conocimientos de la época. El segundo y más conocido es el de Sylvan Muldoon, autor de varios trabajos sobre el tema en colaboración con Howard Carrington entre 1938 y 1951. Muldoon era el proyeccionista, y Carrington un investigador solvente de los fenómenos parapsicológicos. Sus libros siguen siendo un clásico en este ámbito y son interesantes de leer. En mis investigaciones después de los hechos he vuelto a preguntarme cuánto dejaron de lado. Además, no dejaron apenas pruebas experimentales empíricas para proporcionar datos a un investigador serio y objetivo. La publicación más reciente es un libro cuyo autor es Irma, una mujer, Mary al revés. También daba pistas, pero sin mucha relación con mi caso. Últimamente se han hecho intentos significativos de estudios y evaluaciones científicas a cargo de personalidades como Ronald Hart, Nador Fowler, Robert Truckle y otros con buena formación académica. La mayoría de ellos está relativamente libre de los factores de distorsión presentes en buena parte de la literatura de la organización clandestina. Pueden consultarse sus obras así como otras publicaciones recientes. Todas ellas ratifican la existencia del hecho del segundo cuerpo, si bien no aportan apenas datos concretos al nivel experimental y no filosófico. Una vez más, como van a comentarse experimentos que no se han llevado a cabo. El problema más arduo, unido al peso de la clandestinidad, ha sido el de evitar que el método analítico quedara atrapado en el vasto laberinto del pensamiento y las creencias teológicas. No hace tanto tiempo el hombre creía que la electricidad era Dios, y antes de eso, el sol, el rayo o el fuego. La ciencia nos ha enseñado que estas ideas son ridículas, y ha procurado demostrarlo mediante la experimentación. Quizás el segundo cuerpo que funciona en el segundo estado sea el paso de gigante para demostrar empíricamente la existencia de Dios. Entonces ya no habrá organización clandestina. La organización clandestina parapsicológica me proporcionó muchos nuevos amigos, a la vez que pocas respuestas concretas a la pregunta, ¿y ahora qué hago? Mi sorpresa fue que era a mí a quien pedían respuestas. No quedaba más que un camino. Centenares de experimentos efectuados desde hace más de 12 años han arrojado conclusiones inequívocas ajenas al entorno en que me muevo. El lector juzgará a partir de ahora. 3. Ante la evidencia. Una tarde de otoño de 1964 se celebró una reunión interesante en Los Ángeles. Asistieron unas 20 personas, entre las que se encontraban psiquiatras, psicólogos, científicos, además de yo mismo. Fue una reunión muy gratificante. El objetivo era examinar con sinceridad y seriedad las experiencias y experimentos resumidos hasta ahora en este libro. Tras varias horas en las que el grupo me estuvo realizando todo tipo de preguntas, me tocó hablar a mí. Me limité a plantear dos cuestiones a cada uno de ellos. La primera, ¿qué haría usted si pasara por lo que yo estoy experimentando? La opinión mayoritaria, más de 2/3, fue que se esforzarían en hacer que continuaran los experimentos con la esperanza de iluminar y ampliar el conocimiento del hombre sobre sí mismo.
Hubo quienes, con cierta seriedad, declararon que debería ir corriendo, no al paso, al psiquiatra más cercano. Ninguno de los presentes ofreció sus servicios. La segunda cuestión, ¿participaría personalmente en experimentos que provocaran una actividad tan insólita en usted? Aquí la cosa cambió, aproximadamente la mitad dijo que sí. Curiosamente en este grupo figuraban algunos de los más escépticos sobre la realidad de este tipo de experiencias. Por supuesto, esto me dio la oportunidad de codearme con quienes estaban a favor de seguir con los experimentos. Cuando llegó la hora de zambullirse en aguas frías y extrañas, que lo haga otro. Y, en muchos sentidos, no les culpo por ello. Si me lo hubieran propuesto hace 12 años dudo que me hubiera ofrecido como voluntario. ¿Por qué se molestó en reunirse este grupo? Quizás por curiosidad, o, una vez más, puede que fuera por la fuerza probatoria de los materiales que se habían acumulado. Espero que sea por esto último. He aquí algunos aspectos fundamentales de mis notas que despertaron su interés. 10 de septiembre de 1958. Tarde. He vuelto a flotar hacia arriba con la intención de visitar al Dr. Bradshaw y a su esposa. Como sabía que el Dr. Bradshaw estaba en cama con un resfriado, pensé en visitarle en su dormitorio, habitación que no había visto, por lo que con mi visita podría demostrar si era capaz de describirla después. Otra vez me elevé en el aire, atravesé el túnel, y esta vez tuve la sensación de subir por una cuesta. El doctor y la señora Bradshaw viven en lo alto de una cuesta a unas 5 millas de mi despacho. Yo estaba sobre los árboles, y por encima de mí lucía un cielo diáfano. En ese momento vi la figura de una forma humana redondeada, vestida con una túnica y algo en la cabeza, con cierto regusto oriental, sentada con las manos en el regazo y quizás con las piernas cruzadas como un Buda. Después se esfumó. Desconozco su significado. Al poco rato se me hizo difícil subir la cuesta y tuve la sensación de que me fallaban las fuerzas y de que no lo conseguiría. Sucedió algo increíble mientras pensaba en esto. Fue como si alguien me hubiera tomado por las axilas y hubiera tirado de mí. Noté un fuerte impulso y me lancé cuesta arriba a toda velocidad. A continuación llegué donde el doctor y la señora Bradshaw. Estaban fuera de la casa y tuve un momento de titubeo por haberles visto antes de entrar a la casa. No lo entendí bien, porque el doctor Bradshaw debía estar en cama. En cambio, llevaba un abrigo claro y sombrero y, su esposa, un chaquetón negro, y todo lo demás también negro. Vinieron hacia mí y yo me detuve. Se les veía de buen humor y pasaron de largo, sin verme, en dirección a un edificio más pequeño, una especie de garaje. Entonces Brad se quedó rezagado. Me quedé flotando delante de ellos, haciéndoles gestos con la mano, procurando llamar su atención en vano. Entonces oí que el doctor Bradshaw me decía sin volver la cabeza: bueno, ya veo que no te hace falta ninguna ayuda. Pensando que había entrado en contacto, descendí a ras de suelo, regresé a mi despacho, volví a entrar en mi cuerpo y abrí los ojos. Todo estaba igual que antes. Continuaba la vibración, pero decidí que ese día ya había tenido bastante. Secuela reseñable. Esa noche telefoneamos al doctor y a la señora Bradshaw. Me limité a preguntarles dónde habían estado entre las 4 y las 5 de la tarde. Mi esposa, al enterarse de la visita, dio tranquilamente que no era posible, que no podía ser, porque el doctor Bradshaw estaba en cama, enfermo. Hice la referida pregunta a la señora Bradshaw. Me dio que a eso de las 4:25 habían salido de casa en dirección al garaje. Ella iba a ir a la estafeta de correos y el doctor Bradshaw había decidido que tal vez le sentara bien un poco de aire fresco, se había vestido y la había acompañado. Calculaba que sería esa hora porque habían llegado a la estafeta de correos a las 5:20. En coche se tarda un cuarto de hora desde su casa hasta allí. Yo había regresado de mi viaje a su casa aproximadamente a las 4:27. Les pregunté qué ropa llevaban. La señora Bradshaw me contó que llevaba pantalones negros, un suéter negro y, encima, un chaquetón negro. El doctor Bradshaw llevaba sombrero y abrigo de color claro. Sin embargo, ni me habían visto, ni habían advertido mi presencia. El doctor Bradshaw no recordaba haberme dicho nada. Lo más chocante era que yo había esperado encontrarle en la cama y no había sido así. Las coincidencias implicaban muchas cosas. No me importa demostrarlo. Me enfrenté, por primera vez, al hecho de que en esto podría haber más de lo que permiten la ciencia, la psicología y la psiquiatría. Y que más que una aberración, trauma o alucinación, y yo necesitaba más que nadie algún tipo de prueba, fue un simple incidente inolvidable. En esta visita al doctor Bradshaw y su esposa coinciden ahora con el hecho físico. El factor de alucinación por autosugestión es negativo. Esperaba encontrarme al doctor Bradshaw dentro de la casa, en cama, y, como no fue así, me extrañó. Coincidencia de mis notas con los hechos registrados. Situación del doctor Bradshaw y su esposa. Posición relativa de ambos. Acciones de ambos. Atuendo de ambos. Posibilidad de preconocimiento inconsciente mediante observación previa de lo anterior. Negativo, no tenía información de su cambio de planes ni de cuándo solían ir a la estafeta de correos. Indeterminado, al menos conscientemente no me doy cuenta de quién va antes. Negativo, no tenía preconocimiento de que iban a ir así al garaje. Indeterminado, tal vez he observado a ambos con parecidas ropas, pero esperaba encontrarme solo con uno, el doctor Bradshaw, y en pijama. 5 de marzo de 1959. Mañana. En un motel de Winston-Salem. Me levanté temprano y salí a desayunar a las 7:30, volví a la habitación a las 8:30 y me acosté. Cuando me relajé empezaron las vibraciones, y después una impresión de movimiento. Al poco rato me detuve, y lo primero que vi fue un chico andando, tirando y cogiendo al vuelo una pelota de béisbol. Un cambio repentino y veo a un hombre tratando de poner algo en el asiento trasero de un coche grande. Era un extraño artefacto que me pareció un coche pequeño con ruedas y motor eléctrico. El hombre logró meter el artefacto en el asiento trasero del coche y cerró la puerta de golpe. Otro cambio repentino y estoy de pie, al lado de una mesa. Había varias personas sentadas a la mesa, que estaba llena de platos. Una persona estaba repartiendo lo que parecían unos grandes naipes blancos a las demás. Me extrañó que jugaran a las cartas en una mesa llena de platos, y aún más el tamaño y la blancura extraordinarios de los naipes. Otro cambio repentino y estaba a unos 500 pies por encima de las calles de la ciudad, buscando mi casa. Entonces localicé la antena de la emisora de radio y me acordé de que el motel quedaba cerca.
Estaba ya en mi cuerpo, prácticamente en un instante. Me incorporé y miré a mi alrededor. Todo parecía normal. Secuela reseñable. Esa misma noche visité a unos amigos, el señor y la señora Benson, en su casa. Estaban más o menos al tanto de mis actividades, y supe de pronto que los acontecimientos de la mañana tenían que ver con ellos. Les pregunté por su hijo, ellos le hicieron venir a la sala y le pregunté dónde había estado entre las 8:30 y las 9 de la mañana. Me dio que estaba camino del colegio. Le pregunté más concretamente qué había hecho en ese rato, me contestó que había ido tirando la pelota de béisbol al aire y cogiéndola al vuelo. Aunque le conocía bien, no sabía que le gustara el béisbol, aunque era lo más normal. Acto seguido les conté lo del coche. El señor Benson se quedó asombrado. Me contó que a esa misma hora había metido un generador Van de Graaff en el asiento trasero del coche. El generador era un extraño artefacto con ruedas, motor eléctrico y una plataforma. Me lo enseñó, era curioso ver físicamente algo que únicamente había observado desde el segundo cuerpo. Después le hablé de la mesa y de los grandes naipes blancos. En ese momento su esposa se puso nerviosa. Al parecer, esa mañana se habían levantado tarde y por primera vez en 2 años había repartido el correo en la mesa del desayuno. Grandes naipes blancos, esto les dejó muy inquietos, y estoy seguro de que no estaban de guasa conmigo. En mi visita matutina a la familia Benson coincide la hora con los hechos. Alucinación por autosugestión, negativo, la visita no era intencionadamente consciente, aunque es posible que hubiera una motivación inconsciente. Coincidencia entre mis notas y los hechos registrados. Hijo por la calle tirando la pelota al aire. El señor Benson en el coche. Acciones del señor Benson en el coche. Artefacto que tenía en el coche. Acción de la señora Benson, reparto de cartas. Tamaño y color blanco de las cartas. Platos encima de la mesa. Posibilidad de preconocimiento inconsciente mediante observación previa de lo anterior. Negativo, no sabía que al hijo le gustara el béisbol ni conocía sus actividades habituales. Negativo, no sabía lo que había hecho el señor Benson en el coche por la mañana, y lo que contó no formaba parte de sus rutinas diarias. Negativo, se ha dicho que actos como cargar el coche no formaban parte de sus rutinas, por lo tanto no podía ser parte de los hábitos preobservados en el señor Benson. Indeterminado, puede que hubiera observado el artefacto previamente, pero no en ese sitio. Negativo, no forma parte de un recuerdo preobservado, porque la acción de la señora Benson no era un hábito, repartir el correo en la mesa era insólito. Negativo por las razones dadas, además de que repartir el correo en la mesa no sea un hábito, esta acción fue mal interpretada. Indeterminado, aquí podría haberse aplicado la preobservación a la familia Benson porque había desayunado varias veces con ellos. 12 de octubre de 1960. Noche. Los resultados son muy contradictorios, por lo que creo que deben exponerse con detalle. En nuestros intentos de dar con alguna respuesta en alguna parte habíamos entrado en contacto con la señora M, quien al parecer tenía poderes como medium. Tengo y sigo teniendo por ella la mayor consideración como persona de gran amabilidad e integridad. Sin embargo, en 2 sesiones, en las que participé saqué la impresión de que la señora M, aunque era muy sincera, mostraba una especie de doble personalidad cuando se ponía en trance. Las guías, que se apoderaban de su cuerpo y hablaban a través de sus cuerdas vocales para mí no eran más que manifestaciones de esto. No estoy diciendo que piense que la señora M creara deliberadamente este engaño, sino que se producía como resultado de un estado hipnótico autoinducido, y desde luego ella no era consciente de que así fuera. Estaba seguro de que la señora M no quería engañar, en absoluto. No era ni es de esa clase de personas. Lo que me dejó poco convencido fue que recibí respuestas evasivas cuando pregunté a sus guías, su marido, ya fallecido, y un indio americano. Todo lo más, conseguí lo descubrirá a través de sus propias fuentes. Por aquel entonces me pareció simplemente un modo de eludir una respuesta que podía verificarse de otras formas. Es importante que destaque mi completo escepticismo acerca de la señora M y sus guías. Sin embargo, lo ocurrido anoche y el relato de hoy me confunden mucho. R.G., una amiga de la señora M, había sugerido que visitara una sesión dirigida por la misma en un piso de Nueva York el viernes por la noche. Accedí sin mucho convencimiento, porque lo cierto es que no estaba seguro de que fuera posible. Francamente, cuando llegó el viernes la sesión se me había ido de la cabeza, al menos de manera consciente. Esto es lo que pasó. Tras una velada normal en casa, mi esposa y yo subimos a acostarnos a eso de las 11:30. Mi esposa se quedó dormida casi inmediatamente, como pude deducir por su respiración pausada y profunda. Estando acostado, lógicamente muy relajado y posiblemente medio dormido, noté de pronto un frío, sepulcral, y me dio un escalofrío. Miré por la ventana en la oscuridad, temeroso y a la vez fascinado. No sé qué esperaba, pero en el pasillo del salón había una figura fantasmal blanca. Tenía el típico aspecto de un fantasma, unos 2 metros de altura y algo parecido a una sábana envolviéndole de la cabeza a los pies. Tenía una mano apoyada en la jamba de la puerta. Yo estaba muy asustado y sin posibilidad de relacionar aquella figura con algo que yo hubiera hecho. En cuanto empezó a moverse hacia mí me quedé aterrorizado, y al mismo tiempo pensé que tenía que ver qué era aquello. Acto seguido unas manos me taparon los ojos y no pude ver nada. Me puse a manotear, a pesar del miedo que tenía, hasta que la forma fantasmal se situó al lado de la cama, a menos de medio metro de mí. Entonces alguien me tomó suavemente por los brazos y me elevé de la cama. Esto me tranquilizó porque me di cuenta de que, fuera lo que fuera, era amigo. Ni forcejeé ni me resistí. Inmediatamente hubo una rápida sensación de movimiento y de pronto estuvimos, noté que eran 2, uno a cada lado, sobre una habitación pequeña, como si estuviéramos mirándola desde el techo. En la habitación había 4 mujeres. Miré a los 2 seres que tenía a cada lado. Uno era un varón rubio y el otro de pelo oscuro, casi oriental. Ambos parecían tener 20 y pocos años. Me sonrieron. Les hablé y les dije que excusaran mi actitud porque no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Entonces descendí hasta la única silla vacía y me senté en ella. Enfrente de mí se sentó una mujer alta y grande, con un traje oscuro. A mi lado se sentó otra mujer que llevaba algo parecido a una túnica blanca que le llegaba hasta los tobillos. Las otras 2 iban igual. Una voz femenina preguntó si recordaría haber estado allí y le aseguré que sí.
Otra mujer dijo algo acerca del cáncer y eso fue todo lo que alcancé a oír. Una de las mujeres, la del traje oscuro, se acercó, se colocó al lado de mi silla y se puso encima de mí. No pesaba nada e inexplicablemente se levantó de pronto. Hubo risas, pero mi mente estaba en otras cosas. Lógicamente, el contacto con la mujer que se había sentado encima de mí había alterado las cosas. En ese preciso momento oí una voz de varón que dio, creo que ya ha paseado bastante, mejor nos lo llevamos de vuelta. No sabía si quería irme o quedarme, pero no discutí. Prácticamente al instante estaba de vuelta en mi cama y eso fue todo, aparte de que mi esposa había permanecido despierta todo ese tiempo. Me dijo que había tenido la respiración entrecortada, que me había quejado y que después le pareció que me hubiera quedado sin respiración. No había visto ni oído nada más que eso, aparte de que el gato que dormía en nuestra habitación se había despertado y había estado muy nervioso. Mi esposa estaba bastante inquieta y preocupada. Estoy seguro de que yo también lo habría estado si hubiera pasado por lo mismo que ella. Valía la pena acudir a la reunión, de manera que telefoneé a R.G. y descubrí varias cosas. Primera, había 4 mujeres en la sesión. A petición mía se habían reunido en el mismo piso, un cuarto de estar muy pequeño, y se habían puesto la misma ropa. La mujer del traje oscuro se parecía a la que yo había visto y se sentó, sin darse cuenta en la silla, reservada a mí. Todo esto había pasado después de las 11:30, una vez terminada la sesión, cuando las 4 se sentaron a charlar. La mujer alta había pegado un respingo de mi silla cuando las demás le dieron, no te sientes encima de Bob. Se rieron de esa broma. Otra de las mujeres llevaba una bata blanca de andar por casa. Las palabras que yo recordaba no llegaron a pronunciarse, otra vez comunicación supermental, aunque una de las mujeres había dicho al día siguiente que trabajaba en el Cancer Memorial Hospital. Yo ya había visto antes a la señora M y a RG, pero las dos descritas aquí me resultaban extrañas. 4 mujeres, la ropa de 2 de ellas, el aspecto de otra, el hecho de sentarse en la silla, sobre mí, y dar un respingo, las risas, la habitación pequeña y la referencia al cáncer, son demasiadas coincidencias hasta para mí y rebasan mi capacidad de alucinación. Estoy convencido. Luego están los 2 hombres. Se comunica de verdad la señora M con su esposo fallecido y con un indio. No me enteré hasta después de que había sido rubio. Debo ser menos escéptico y más abierto con la señora M. La hora coincide con el hecho físico de la visita al piso. Alucinación por autosugestión, indeterminado, porque la idea del viaje puede haber sido retenida inconscientemente, aunque no se hizo ningún intento consciente. Coincidencia entre mis notas y los hechos registrados. Dimensiones de la habitación. Número de mujeres presentes, 4. Silla vacía. Atuendo de 2 de las mujeres. Mención del cáncer. Acción de la mujer sentándose en la silla. Risas del grupo. Posibilidad de preconocimiento inconsciente mediante observación previa de lo anterior. Negativo, no hay visitas ni descripciones previas del piso. Indeterminado, R.G. puede haber revelado el número de personas presentes. Negativo, la idea de la silla vacía no se le ocurrió al grupo hasta esa noche. Negativo, nunca había visto a esas mujeres ni sus ropas. Negativo, por las razones aducidas. No sabía que la mujer desconocida trabajaba en el Cancer Memorial Hospital. Negativo, la acción no estaba planificada. Negativo, ya que la reacción de las demás fue espontánea. 15 de agosto de 1963. Tarde. Un experimento productivo tras un largo paréntesis. R.W., empresaria a quien conozco bastante bien por haber trabajado mucho tiempo con ella, y un amigo íntimo al tanto de mis actividades, con cierto escepticismo, pese a haber participado también un poco a regañadientes, se han ido esta semana de vacaciones a la costa de Nueva Jersey. No sé exactamente a dónde. Tampoco le he informado a ella de que planeara ningún experimento, sencillamente porque no se me había ocurrido hasta hoy, sábado. Esta tarde me he acostado para reanudar los experimentos y he decidido esforzarme seriamente en visitar a R.W., donde quiera que esté. En mi caso la regla básica ha sido siempre que tengo más éxito yendo hacia alguien que conozco bien, oportunidad que no se presenta tan a menudo. Me acuesto hacia las 3 de la tarde, me relajo, noto el calor, vibraciones potentes, y pienso seriamente en el deseo de ir a donde R.W. Luego vino la consabida sensación de movimiento por una zona borrosa de color azul claro, y a continuación me encontraba en lo que parecía ser una cocina. R.W. estaba sentada en una silla a la derecha. Tenía un vaso en la mano. Estaba mirando a la izquierda, donde había 2 chicas, una morena y otra rubia, ambas de 17 o 18 años también sentadas, con sendos vasos en la mano y bebiendo algo. Las 3 estaban charlando, pero no pude oír lo que decían. Primero me acerqué a las 2 chicas y me puse delante de ellas, aunque no conseguí llamarles la atención. Entonces me volví a R.W. y le pregunté si sabía que estaba allí. Oh, sí, sé que estás aquí, contestó, mentalmente o mediante comunicación supermental, porque seguía charlando con las 2 chicas. Le pregunté si estaba segura de que iba a acordarse de que yo había estado allí. Oh, seguro que me acordaré, fue su respuesta. Le dije que esta vez iba a procurar que se acordara. Me acordaré, seguro que sí, dijo R.W., simultáneamente con la conversación oral. Insistí en que no estaba seguro de que se acordara y en que iba a peliscarlo. Oh, no va a hacer falta, me acordaré, se apresuró a decir R.W. Le dije que tenía que estar seguro, de manera que me acerqué e intenté peliscarle, suavemente, creo. Le pelisqué en el costado, justo encima de la cadera y debajo de la caja torácica. Ella dejó escapar un fuerte ¡ay! Y yo retrocedí algo sorprendido. La verdad es que no esperaba poder peliscarle de verdad. Satisfecho por haber causado al menos cierta impresión, di media vuelta y me marché, pensé en lo físico y regresé prácticamente al instante. Me levanté y me dirigí a la máquina de escribir donde estoy ahora. R.W. no volverá hasta el lunes, y entonces podré determinar si establecí contacto o si fue otro fallo inidentificable. Hora de regreso, las 4:25. Secuela reseñable. Hoy es martes, ya han pasado 3 días del experimento. R.W. se reincorporó al trabajo ayer y le pregunté qué había estado haciendo el sábado por la tarde, entre las 3 y las 4.
Sabedora de por qué se lo preguntaba, dijo que tendría que pensarlo y que me lo diría el martes hoy. Esto es lo que me ha contado hoy, el sábado, entre las 3 y las 4, fue el único momento en que no hubo mucha gente en la casa de la playa. Estuvo a solas por primera vez con su sobrina, pelo oscuro, unos 18 años, y una amiga de esta, rubia, de la misma edad. Estuvieron en la cocina comedor de la casa desde las 3 y cuarto hasta las 4. Ella se había tomado un trago, las chicas bebieron Coca-Cola. No habían hecho más que estar sentadas charlando. Pregunté a R.W. si se acordaba de algo más y me dijo que no. Concreté más la pregunta, pero no fue capaz de recordar nada. Hasta que me impacienté, le pregunté si recordaba el pellizco. Puso los ojos como dos platos. Fuiste tú, se quedó mirándome un momento, después entró en mi despacho, se volvió y levantó un poco el borde del chaleco por encima de la falda, a la altura de la cadera izquierda. Había 2 manchas parduzcas, azules en el mismo sitio donde yo le había pellizcado. Estaba allí, sentada hablando con las chicas, dijo R.W., cuando de repente sentí un pellizco terrible. Debí pegar un salto. Creí que había vuelto mi cuñado y se había acercado por detrás sin que le viera. Me volví, pero no había nadie. No tenía ni idea de que hubiera sido tú. ¡Qué daño! Le pedí perdón por haberle pellizcado tan fuerte y tuve que prometerle que si volvía a intentar una cosa semejante, haría otra cosa que no fuera pellizcarle tan fuerte. En este episodio la hora coincide con los hechos reales.